Cristo Redentor, casi sexto anillo. Consultas o pedidos especiales en el WhatsApp 709-26827 para delivery. Tienes que bajar la aplicación ZASS, ZASS, y disfrutar de descuentos. Seguimos por Facebook e Instagram como @heladozap, zap va con Z. Bien, vamos a escuchar partecitas del discurso de Arce Catacora. ¿Sí? Es importante escucharlo. Forzaron la renuncia de las autoridades democráticamente elegidas. A ver, un ratito, voy para atrás. Hablaron de un fraude electoral monumental, Un ratito. civilizados por el Estado y las viejas roscas de poder. Este cambio en lo más profundo de las estructuras de la injusticia en Bolivia no podía producirse sin resistencias e intentos regresivos al viejo orden colonial y neoliberal. Las búsquedas de generar rupturas institucionales fueron varias y reiteradas. Una y otra vez buscaron por diversas formas alterar y extinguir el Estado plurinacional. En octubre de 2019 instalaron una narrativa para generar la indignación de los sectores sociales urbanos. Hablaron de un fraude electoral monumental con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. A ver un ratito. ¿Sabes qué? Este es un discurso construido que lo tienen que repetir mucho para que la gente lo crea. Yo quiero recordarles que en menos de 30 horas de la interrupción del TREP, en menos de 30 horas, la Organización de Estados Americanos dijo: hemos detectado muchas irregularidades. No se construyó un fraude con la Organización de Estados Americanos a tal punto que el gobierno de Arce Catacora no ha acudido a debatir el problema del fraude a la Organización de Estados Americanos, sino que ha buscado un grupo de no sé cuántos independientes para que traten el tema. Y yo me pregunto, ¿puedo yo, Carlos Federico Valverde Bravo, mayor de edad, hábil por derecho, ir a Brasil a pelear con Bolivia o con el Estado boliviano que me devuelvan mis aportes a la AFP? Porque no le da la gana a los bolivianos de devolverme. ¿Puedo ir a Brasil? No. Tengo que pelearlo en Bolivia y en el... Sin irme a Brasil, puedo ir a la CAINCO a pedir que me devuelvan mis aportes a la AFP en Bolivia, en La Paz, en el ministerio. No, no puedo. Tengo que ir a ese lugar. Si el gobierno tuviera certeza de lo que dice, lo lógico fuera que vaya a la OEA, señores, aquí está, y queremos que nos muestren en qué se asientan ustedes para decir que nosotros hicimos fraude. Eso tuviera coherencia. Andar a la OEA a pelear el problema de la denuncia a la OEA, no baja a expertos independientes. Pero además los expertos independientes que vinieron fueron a ver Sencata, Sacaba y ese otro lugar, donde evidentemente hubo fallecidos. Y yo estoy seguro, porque fui de los que pese a todo denuncié la presencia de militares en Sencata. Y les he puesto las imágenes de militares en Sencata. Consecuentemente, no podés ir a pelear en un espacio diferente aquello que decís no haber cometido.
andaba la OEA. Evo Morales propuso dejar sin efecto las elecciones. Se lo fajó al Tribunal Electoral. Se lo fajó al Tribunal Electoral. Propuso nueva fecha de elecciones. Y al final huyó. Y todo lo que pasó fue que se trajeron unos mexicanos. Los tenemos nombres, apellidos, datos, cuándo entraron, qué hicieron, qué no hicieron. Todo está. Hay documentos que prueban que esta gente manipuló. El día 10 de noviembre, alguien le avisó a Evo Morales que la OEA iba a lanzar el informe preliminar del fraude. Evo Morales intentó por todos los medios comunicarse con Almagro para que por favor le dé 3 días. ¿Qué pensaba hacer en esos 3 días? ¿Qué pensaba hacer en esos 3 días? Ahí está la pregunta. ¿Qué pensaba hacer Evo Morales en esos 3 días? Yo digo, eso es lo que hay que saber. ¿Y por qué hizo fraude? Porque sabía que no ganaba en primera vuelta. Estaba ganando las elecciones. Pero no ganaba en primera vuelta y en segunda vuelta hubiera perdido. Y él no iba a perder contra Carlos Mesa. Por nada del mundo iba a perder contra Carlos Mesa. Entonces hizo fraude, paró el tren, se lo pilló el fraude y el hombre finalmente terminó huyendo. Y esa huida, ese escape, es lo que lo tiene a Evo Morales sin piso político en su propio partido, salvo en el Chapare Cochabamino. En sus errores, en sus pronunciadísimos errores, le dijo a Eva Copa, no vas a ser candidata. Eva Copa se fue con el Malco y ahora tiene el 60% de la posibilidad de ganar la elección en el Alto Paseo. Yo le estoy hablando de realidades. Evo Morales huyó y la gente no le perdona que haya huido. Pero el relato, el discurso que construyen, para que quede claro que los discursos se construyen sobre todo cuando el discurso tiene la intención de convencerte de algo y de cambiar un montón de cosas. Don Juan Evo Morales Ayma hizo fraude, ordenó hacer fraude. Eso es hecho. Eso es hecho. Así de sencillo. Absolutamente sencillo. No hay dónde pelarle. ¿Ok? Entonces, yo digo, si estos discursos, que además el discurso de Arce se talló dándole a la expresidenta Áñez. Yo no la voy a defender. Pero yo quiero recordarles a ustedes que la crisis económica de este país no comienza con Áñez. 5 años antes, en este país había déficit fiscal. 5 años antes, con Arce. Se va a Arce enfermo, largo, vuelve 1 año y medio después, sigue él era ministro cuando Evo Morales se va, y la crisis seguía. ¿Lo terminaron de joder en el gobierno de Áñez a Yacimientos? Sí, lo terminaron de joder. Absolutamente de acuerdo. Pero Yacimientos ya venía con problemas a tal punto que
que lo denunciamos y dijeron que yo estaba mintiendo y al final de cuentas terminaron reconociendo esto cuando hicieron la quinta adenda que demuestra que Bolivia está a punto de importar gas, así como importa combustible. ¿A quién quieren mentir? Con el discurso construido. Hay discursos construidos que no buscan mentir y hay otros discursos construidos que buscan mentir, que buscan convencer a la gente. Si eso no lo podés entender, estamos mal. No hay punto de conversación o no hay manera de evitar la confusión. Yo digo lo que pienso. Yo no estoy casado a logia, a grupo de poder, a nada. Yo tengo un grupo de amigos, dos grupos de amigos. Mi promoción del 74 en el Zanca de Sehuencoma, en La Paz, que es con los que más me relaciono, y un montón de vagos, mal entretenidos, irrecomendables, pero que los quiero porque son mis hermanos de toda la vida, que son los chavacanos del 72. Así de sencillo. No necesito logia, no necesito nada. Cruceño como yo solo, habiendo también otros cruceños como ellos solos. Y estamos bien. Yo no le... Por eso es que se enojan ahora van a salir de nuevo los camachistas a enojarse conmigo porque lo ven el asunto y yo les digo, no se preocupen. Tienen tanta suerte que la gente no va a votar. ¿Sabe cuál es la suerte que tienen? Cronenberg es peor que él. ¿Cómo estaremos de suerte que Cronenberg es peor? Y Pedro García ni se diga. El segundo de Camacho es Logio, Toborochi, Aguilera. Sabrán ellos cómo lidian con eso. ¿Ah? Pero ellos están en la suya y yo me he propuesto, cada vez que hablen, de construir porque no me da la gana quedarme callado. No me da la gana de quedarme callado. ¿Sabes qué? Los conozco, los he estudiado, los he mirado, he escrito sobre ellos. Sé de qué se trata. No hay que asustarse. Que nunca pudieron probar. Ustedes nunca pudieron probar que no hicieron el fraude. El fraude está denunciado. Ustedes deben decir, nosotros lo tenemos aquí y probamos que no lo hicimos. En este caso, la carga de la prueba de que no se hizo es la del gobierno de Evo Morales. Y sí se hizo. En complicidad con sectores insubordinados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes rompieron la cadena de mando y en franca insubordinación al presidente del Estado Plurinacional y capitán general de las Fuerzas Armadas, forzaron la renuncia de las autoridades democráticamente elegidas. La huida. Para instaurar un régimen no constitucional sustentado en el temor del uso de la fuerza. Carajo, el temor del uso de la fuerza, la masacre del Porvenir, ordenada por Evo Morales, la masacre del Hotel Las Américas, el temor del uso de la fuerza. Si lo único que le faltó fue decir como Arce Gómez que van a andar con el testamento bajo el brazo. Háganos el favor, hombre. Háganos el favor. Es mucho cinismo. Es mucho cinismo. Ojo.
En algunos casos, nosotros mismos, paren, hombre, ¿cómo vas a meter preso a ese tipo? También, por supuesto, pero el que haya ocurrido con Yanine Áñez no significa que no ocurrió con Evo Morales. Evo Morales tiene más de 120 muertos, más de 150 muertos. Recién ha pasado hace 14 días el asesinato de Cristian Urresti. Eso es el gobierno de Evo Morales. ¿A quién creen que engañan? Hombre. El resultado de aquellas penosas jornadas fue el quiebre constitucional y la consumación de un golpe de Estado. No hubo golpe de Estado, hubo fraude. Lo que rompió y lo que quebró esto fue el fraude. Aún así no hubo golpe de Estado. ¿Por qué no se quejan del Poder Constitucional que opinó y dijo está bien hecho? ¿Saben por qué? Porque lo necesitan al Poder Constitucional, a los pacos y a los milicos les cambian mandos y ya está. Pero al Poder Constitucional lo necesitan. Y como lo necesitan, no le dicen nada. Con el gobierno de facto en el poder, siguió una larga noche de persecución a dirigentes, líderes sociales, sindicales, políticos y un proceso. ¿Sabe qué? El problema es esta necesidad de Arce de seguir anclándose en el pasado para poder evitar decir tenemos tal proyecto, tenemos tal cosa. No dijo nada del futuro. Y el presidente Arce no se ha dado cuenta que uno no viaja al pasado. Yo, si me hago así, sí, yo viajo al pasado. Y viajo al futuro si me da la gana. Porque yo soy el doctor no sé cuánto, el del famoso auto. Pero eso es fantasía. Eso es fantasía. Uno no viaja al pasado, el futuro está adelante, señor Arce. Y usted vive mirando para atrás. ¿Y sabe qué? Le va a pasar lo que le pasó a Sara, la mujer de Lot, cuando se iban de Sodoma y Gomorra y Cristo les dijo, no miren para atrás. Y Sara, la mujer de Lot, miró para atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Arce Catacora se va a convertir en estatua de sal si sigue mirando para atrás. Simplemente porque no tiene idea de qué es lo que va a hacer hacia adelante. Esa es la realidad. Eso es lo que les duele y han puesto, estoy pensando, este mes hay 31, va a decir 29 días o no hay, Walter, fíjate si hay 29 días. Porque si hay día 29 voy a declarar ese día, voy a volver, ¿ahí o no? Ya, 28, ya, yo pensaba el 29, volver, me puse de ocioso el otro día que estaba haciendo una cosa, tengo como 2.200 bloqueados en el Facebook, toditos, de estos que escriben por encargo del MAS. Yo dije 10 años bisiesto les voy a dar la oportunidad de que vuelvan para así les doy de comer a otros también, pero no va a haber. Yo lo que digo es que Arce con este discurso está perdido. Y nos está mostrando que no tiene chance. Asumo de inmediato la presidencia del Estado.
y después se impuso a la banda presidencial. Ya, ok, vamos para adelante. Se implantó el viejo modelo económico neoliberal con desastrosos resultados que aún enfrentamos. Y no nos dice cómo lo va a arreglar. Después, la pandemia del COVID-19. Ah, esto es interesante. Se instrumentalizó buscando modular la agenda política y electoral en nuestro país. Lamentablemente, volvimos a un país donde quienes no tenían los votos de la confianza popular buscaban mandar como elegidos, abusaron, violentaron nuestros derechos, racializaron despectivamente la relación con sectores campesinos e indígenas para intentar apagar al Estado plurinacional. De nuevo, el relato del Estado plurinacional, indígena y no sé cuánto, que ellos mismos no han podido arreglar. No tenían un ministro en época de Evo Morales indígena. Miren, la conformación de la fórmula paceña del MAS. Todo es un relato, todo es un cuento, todo es una mentira. Arce Catacora vive de mentira en mentira. Vamos a ver más adelante a ver qué dice. 75 días desde que asumimos el gobierno. 75. Con la misión de reconstruir nuestra patria. 75 días en los que la lucha del pueblo boliviano es lo que nos da siempre fuerzas en medio de las enormes dificultades que estamos atravesando y de los intentos de desestabilización por parte de grupos antidemocráticos que no cesan. Cuando fuimos elegidos con una amplia mayoría, el pueblo nos encomendó recuperar la democracia, enfrentar la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 y superar la crisis económica. Y estamos trabajando sin descanso para cumplir esos mandatos. La recuperación de la democracia no se limita al acto eleccionario, significa muchísimo más. Significa reconstruir nuestra patria, retomar la senda de construcción del Estado plurinacional, de la descolonización y despatriarcalización, devolver la dignidad y libertad al pueblo boliviano. Significa trabajar para sanar las profundas heridas causadas por las masacres de Sincata, de Sacaba y el Pedregal. Y por esto, 75 días. Perdón, no hay, se fijaron que masacre de Sacaba, el Pedregal, no hay nada de lo que pasó en Manchego. La construcción hace que aquello, la construcción del discurso hace que aquello quede en nada. Sino por justicia, y de eso estamos muy conscientes. Por ello, como gobierno, suscribimos el protocolo marco con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de la investigación de la violencia desatada durante las protestas postelectorales. En fin. Yo creo que esto está muy mal y no lleva más que 75 días. En algún momento del discurso llegó a sugerir de que los muertos en el gobierno de Yanine Áñez por COVID eran más y que se los escondió. Simplemente para no reconocer lo que está pasando el día de hoy. El incremento de casos y todo esto. Sí, es que hay más antígenos y entonces por eso es que van a salir más, porque no se van a la mierda.
Vámonos al corte. Dale.